Hola, soy Dante, y esto es Habitantes de las Sombras. Si llegaste hasta aquí, es porque las sombras te llaman. Dale like, comenta lo que piensas, y prepárate, apaga la luz, ponte cómodo, y disfruta este relato. Desde pequeño, siempre supe que había algo extraño en la casa de enfrente. Ubicada en una calle polvorienta de un pequeño pueblo en el altiplano guatemalteco, la vivienda se alzaba con una fachada de adobe desgastado y un tejado de tejas hojas, muchas de las cuales estaban rotas o faltaban. Los vecinos la evitaban, y los niños cruzábamos la calle para no pasar frente a su portón de madera carcomida. La dueña de la casa era una anciana llamada Doña Eulalia. De complexión delgada, piel arrugada como pergamino y ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo evidente, siempre vestía de negro y llevaba un pañuelo que cubría su cabello canoso. Se decía que era una bruja, y aunque muchos lo tomaban como una simple leyenda urbana, yo sabía que había algo más. Recuerdo una noche en particular, cuando tenía unos 10 años. Una tormenta eléctrica azotaba el pueblo, y los relámpagos iluminaban intermitentemente la calle. Desde mi ventana, vi a Doña Eulalia de pie en su jardín, bajo la lluvia, con los brazos extendidos hacia el cielo y murmurando palabras ininteligibles. Un rayo cayó cerca, y por un instante, su silueta se iluminó de manera sobrenatural. Al día siguiente, el árbol más grande del parque central apareció partido por la mitad, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Con el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas en el vecindario. Animales desaparecían sin dejar rastro, y algunos vecinos se enfermaban repentinamente sin causa aparente. Una noche, mi madre encontró en nuestra puerta una pequeña bolsa de tela con hierbas secas y un extraño símbolo dibujado con tiza. La llevó al sacerdote del pueblo, quien la quemó y roció agua bendita en nuestra casa. Años después, cuando Doña Eulalia falleció, la casa quedó abandonada. Sin embargo, los rumores no cesaron. Algunos afirmaban haber visto luces encenderse en su interior por las noches, y otros aseguraban escuchar cánticos provenientes de la vivienda. Un grupo de jóvenes decidió entrar una noche para explorarla, pero salieron aterrados, diciendo que habían visto sombras moviéndose y escuchado susurros que les hablaban directamente al oído. Hoy, la casa sigue en pie, desmoronándose lentamente, pero aún evitando que los vecinos se acerquen. Después de que la casa de Doña Eulalia quedara vacía, pasaron algunos años en aparente calma. Yo ya era un adolescente, pero el recuerdo de esa mujer seguía rondando en mi memoria como un mal sueño que no se desvanece del todo. Mis padres nunca quisieron hablar mucho de ella, y aunque el resto del vecindario había optado por guardar silencio, de vez en cuando alguien comentaba por lo bajo que esas cosas no se olvidan así nomás. Un día, mientras ayudaba a don Mateo, el anciano que cuidaba la pequeña tienda del barrio, me atreví a preguntarle directamente por Doña Eulalia. Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Bajó la voz y me contó algo que no esperaba escuchar. Eulalia no era de este pueblo, dijo mientras llenaba una bolsa con arroz. Llegó aquí una noche, caminando sola por la carretera, descalza y cubierta de barro. Nadie supo de dónde venía, y cuando empezó a vivir en esa casa, los perros dejaron de ladrar en esa dirección. A veces, los gallos cantaban a medianoche, como si anunciaran algo oscuro. Me estremecí al escucharlo. ¿Cómo nadie me había contado eso antes? La curiosidad me ganó, y esa misma noche decidí acercarme a la casa. Llevaba una linterna, aunque la luz de la luna llena bastaba para iluminar parte del jardín cubierto de maleza. Las tejas sotas dejaban huecos por donde se colaban los haces de luz lunar, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Empujé el portón con cuidado. Crujió con un sonido metálico y oxidado que se sintió como un grito en la quietud de la noche. El interior olía a humedad, a cosas viejas y a algo más que no supe identificar. Me adentré poco a poco, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho.
En una de las habitaciones, encontré una mesa cubierta por una tela negra. Encima, había frascos con líquidos turbios, muñecos de trapo con agujas clavadas, velas derretidas, y lo más inquietante, un espejo cubierto con un velo rojo. Recordé entonces algo que mi abuela decía, que los espejos pueden atrapar las almas, que por eso deben cubrirse cuando alguien muere. No sé por qué lo hice, pero me acerqué y levanté el velo del espejo. Fue apenas un segundo, pero lo que vi me dejó helado. No era mi reflejo el que estaba allí. Era ella, doña Eulalia. Sonreía. No una sonrisa amable, sino una torcida, deformada, cargada de odio. Me alejé bruscamente, tropezando con una silla, y salí corriendo de la casa, sin mirar atrás. Desde esa noche, comencé a sentir su presencia. Las luces de mi cuarto parpadeaban sin motivo. A veces despertaba con moretones en los brazos, y una vez encontré mi nombre escrito con ceniza en el espejo del baño. Mis padres empezaron a preocuparse. Me llevaron con un psicólogo del pueblo vecino, pero todo lo que hice fue fingir estar bien. ¿Cómo iba a explicar que la bruja de la casa de enfrente me estaba persiguiendo, incluso después de muerta? Un día, decidí regresar. Necesitaba enfrentarla. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Fui al mercado y compré varias cosas que recordaba haber escuchado de mi abuela: sal marina, tromero, una cruz de madera y una vela blanca bendecida. Me sentí ridículo al principio, pero sabía que necesitaba algo, cualquier cosa que pudiera protegerme. Volví a la casa justo antes del atardecer. El cielo estaba teñido de rojo y el ambiente era denso, como si el aire pesara más de lo normal. Encendí la vela y comencé a recorrer cada habitación, dejando sal en las esquinas y rezando lo poco que recordaba del Padre Nuestro. Todo estuvo en silencio, hasta que llegué al cuarto del espejo. El velo estaba de nuevo en su lugar, aunque yo no había dejado tirado. Algo dentro de mí me decía que no debía tocarlo otra vez. En vez de eso, comencé a recitar una oración mientras dibujaba una cruz de sal frente al espejo. De pronto, la vela parpadeó violentamente y se apagó. La temperatura descendió bruscamente. Pude ver mi aliento salir en forma de vapor, como si estuviera en una cueva helada. Una risa aguda, como la de una anciana asfixiada, comenzó a escucharse detrás de mí. Me giré de inmediato y no vi a nadie, pero sentí sus manos huesudas rodearme el cuello. No podía gritar. No podía moverme. Estaba paralizado. Lo único que me salvó fue la cruz de madera que tenía en la camisa. Con la poca fuerza que me quedaba, la saqué y la presioné contra mi pecho. Sentí como si algo se desgarrara en el aire. Un chillido ensordecedor me llenó los oídos y, de repente, todo se volvió oscuro. Desperté horas después, tirado en el suelo del jardín. La cruz estaba partida en dos y la vela completamente derretida. Desde esa noche, nunca volví a entrar a esa casa. Sin embargo, el miedo no se fue del todo. A veces, en mis sueños, la veo parada al pie de mi cama. En otras ocasiones, los espejos de la casa se empañan sin razón y aparece esa sonrisa torcida, como una firma de que sigue ahí, acechando, esperando. Esperando que vuelva a cruzar el umbral de su casa maldita. Pasaron algunos años. Me mudé del pueblo apenas terminé la preparatoria, buscando alejarme de todo aquello que me marcó durante mi infancia y adolescencia. Fui a vivir a Cela primero, luego a San Salvador y finalmente Tegucigalpa, donde conseguí un trabajo estable y una vida relativamente tranquila. Pero aunque me alejé físicamente de aquella casa maldita, nunca logré librarme del todo de su sombra. De vez en cuando, tenía pesadillas. Siempre eran las mismas: el espejo, la risa, el cuarto oscuro y su rostro. A veces, despertaba con el nombre Eulalia en los labios, sin recordar por qué lo había dicho. Nunca le conté estos detalles a nadie.
Temía que pensaran que estaba loco. Todo volvió a empezar cuando recibí una llamada inesperada. Era mi hermana, Clara. Con voz temblorosa, me dijo que mamá estaba muy mal, que había empezado a delirar, a hablar sola en las madrugadas, y que aseguraba que una mujer se le aparecía en el espejo del baño. Decía que la observaba, que le hablaba en un idioma extraño, y que olía a azufre cada vez que esa presencia aparecía. Volví al pueblo de inmediato. Cuando llegué, encontré la casa en ruinas, pero aún reconocible. Mi madre estaba demacrada, pálida, con los ojos hundidos. Parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Mi padre, que nunca fue un hombre supersticioso, también lucía asustado. Me confesó que había visto sombras moverse por la casa y que más de una vez, mientras segaba el jardín al anochecer, escuchó a alguien cantando del otro lado de la calle. Clara me llevó aparte y me mostró algo que me heló la sangre. Era un pañuelo negro, el mismo que usaba doña Eulalia. Estaba colgado en el picaporte de la puerta principal, como una especie de señal. Lo quemamos de inmediato, pero el olor no se fue de la casa por días. Esa noche, mientras dormía en mi antigua habitación, escuché cómo se abría la puerta del baño que quedaba al final del pasillo. Me levanté despacio, tomé una linterna y avancé en silencio. No quería despertar a nadie. El espejo estaba empañado, aunque nadie lo había usado. Me acerqué lentamente y, como en mis pesadillas, di esa sonrisa. No supe qué hacer. Retrocedí, pero una fuerza invisible me empujó hacia adelante. Mi frente golpeó el cristal y por un instante sentí que estaba siendo absorbido. La visión se distorsionó. Vi a doña Eulalia, pero no en el espejo, estaba dentro de él, observándome desde un lugar oscuro, húmedo, lleno de humo. Murmuraba algo en una lengua que no conocía, pero que me hacía temblar los huesos. Desperté tirado en el suelo del baño, sangrando de la frente. Nadie había escuchado nada. Ni Clara, ni mis padres. Esa fue la primera noche. Las siguientes fueron peores. Las luces de la casa comenzaron a fallar. Las puertas se abrían y cerraban solas. Nuestra perra, Lala, se negó a entrar más. Se quedaba aullando fuera, mirando siempre hacia la casa de enfrente. Una noche simplemente desapareció. Jamás la volvimos a ver. Entonces ocurrió lo impensable, mamá desapareció. La buscamos por todo el pueblo. Pusimos denuncias, hablamos con la policía, con los vecinos, nadie la había visto. Lo único que encontramos fue su rosario, colgando de la rama de un árbol seco frente a la casa de doña Eulalia. Y ahí, justo en la tierra bajo el árbol, alguien, o algo, había tallado un círculo con símbolos extraños, como runas antiguas. Volví a sentir ese terror infantil que creí haber dejado atrás. Pero esta vez, no iba a huir. Tomé la decisión de volver a entrar en esa maldita casa. Preparé todo con más cuidado, llevé una Biblia, una estola bendita que me dio un sacerdote viejo de la capital, sal consagrada, agua bendita y una vela negra que, según me explicaron, se usaba en rituales de exorcismo para atraer entidades y encerrarlas. Entré por la puerta trasera. Los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas, pero el aire olía a tierra mojada, como si alguien hubiera estado regando el interior. Escuché pasos arrastrados en el segundo piso, aunque sabía que estaba solo. Subí con el alma en la garganta. En la habitación principal, todo estaba como no recordaba. El altar, los frascos, los muñecos de trapo. Pero ahora había una foto clavada con un alfiler en la pared. Era mi madre. Y detrás de ella, apenas visible, el reflejo de doña Eulalia en un espejo polvoriento. Coloqué la vela negra al centro del cuarto, la encendí y comencé a leer en voz alta pasajes de los salmos. Al principio, no pasó nada. Pero luego, el aire cambió. Se volvió espeso, casi irrespirable.
La llama de la vela se puso azul y el espejo comenzó a agrietarse. Una figura emergió de su superficie. Era ella. Su piel estaba aún más arrugada, los ojos vacíos, la boca descarnada y la voz no era humana. Era un chillido mezclado con susurros, como si 1000 lenguas hablaran al mismo tiempo. Le grité que la liberara, que dejara en paz a mi familia, que ya había hecho suficiente daño. Se rió. Y entonces me mostró algo que no olvidaré jamás, un espejo más pequeño, de mano, donde vi a mi madre, atrapada, golpeando el cristal desde dentro. Lloraba, y sus labios formaban una palabra una y otra vez: ayúdame. Sabía lo que tenía que hacer. Lo único que no sabía era si saldría vivo. Tomé el espejo y lo lancé contra el suelo. Se rompió en pedazos, y con él, el cuarto se estremeció. La figura de Eulalia gritó tan fuerte que los vidrios de las ventanas estallaron. Sentí una fuerza que me empujaba hacia la pared, como si intentara arrastrarme con ella. Grité, recé, lloré. Todo al mismo tiempo. En medio del caos, el fuego de la vela se extendió por el cuarto. Todo comenzó a arder. Me lancé por las escaleras y salí corriendo al patio. La casa se consumía en llamas, pero no era un fuego normal. Era oscuro, denso, como una neblina negra que se elevaba al cielo, cargada de gritos y lamentos. La policía dijo que fue un incendio provocado. Nadie creyó mi historia. Mi madre nunca apareció. Tampoco su cuerpo. Hoy, esa casa ya no existe. En su lugar hay un lote baldío que nadie quiere comprar. La tierra está estéril, y dicen que por las noches se oyen lamentos. Yo me fui del país. Vivo en Colombia ahora, en una ciudad costera donde la brisa es cálida y la gente alegre. Pero cada vez que paso frente a un espejo, no puedo evitar mirarlo 2 veces. Porque, a veces, solo a veces, veo una sombra detrás de mí. Un rostro marchito. Una sonrisa torcida. Y sé que ella sigue ahí, esperando.